Muy buenas tardes, profesora licenciada contadora Marisa Vázquez. Nuestro grupo, el 55503 de Auditoría Tributaria, está compuesto por Valeria Alejandra Rivera Llanes y María López Gallardo y Carlos Alberto Castaño, quien habla. Somos estudiantes de sexto semestre de Contaduría Pública. Hoy vamos a hablar y a comprender todo lo que es la auditoría tributaria, los conceptos y los procedimientos que giran alrededor de esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de una entrevista, para lo cual yo he invitado a estas famosas colegas de la Contaduría Pública, en donde nos van a decir muchas cosas acerca de la auditoría tributaria. Empecemos por qué es la auditoría tributaria. Entonces, por favor, ¿quién quiere contestar a esta pregunta? Sí, muy buenas tardes. Como dijo nuestro compañero, mucho gusto, María López. Claro que sí, vamos a ver qué es la auditoría tributaria. La auditoría tributaria se determina como procedimientos enfocados en controlar las declaraciones tributarias, así como los temas relacionados con el procedimiento tributario. De tal manera que se toman las decisiones al momento de aplicar las normas tributarias y contables, que esto puede afectar económicamente a las personas, tanto naturales como jurídicas. Perfecto. Bueno, y en todo eso, ¿qué busca la auditoría tributaria? Ok, doctor Carlos. La auditoría tributaria busca mitigar el riesgo legal al que se enfrentan las empresas y personas naturales con la normatividad que existe en materia fiscal. Esto cobra relevancia, ya que la DIAN, a través de la fiscalización electrónica, está identificando contribuyentes que no están declarando y que lo deben hacer de una manera efectiva. Perfecto, qué bien, qué bien. Bueno, muy chévere, muy chévere. Bueno. Ahora hay una pregunta interesante y es, ¿cuál es la tarea principal del auditor tributario? Entonces, ¿quién nos puede ayudar con esas tareas principales? Ok, la principal tarea al auditor tributario le vamos a nombrar 3. Reflejar confianza en la toma de decisiones. 2. Salvaguardar los recursos de la empresa. 3. Dando el valor e importancia a las posibles contingencias de acuerdo a las normas del país. Perfecto, o sea, reflejar, salvaguardar y dar un valor. Exactamente. Qué bien. Qué bien. Bueno, entonces ahora, ¿qué sigue? ¿Qué podemos observar? Bueno, ¿cómo el auditor logra su principal tarea, doctor Carlos? ¿Usted qué Bueno, opina de eso? por mi experiencia, básicamente, ¿cómo se logra esta tarea el auditor tributario? Y es específicamente con el conocimiento constante y actualizado según las normas locales y o nacionales del país. Además, elaborando una planeación tributaria adecuada según las responsabilidades y obligaciones de la persona natural o jurídica, ¿cierto? De esta forma, el auditor básicamente pues logra esta tarea de auditar de la mejor forma. Bueno, eso está excelente, excelente. Gracias, gracias. ¿Y cómo lo hace el auditor? ¿Sí? Pues el auditor, él como tal, él ¿qué hace? Él realiza unos análisis de los documentos, él verifica incluso registros contables, declaraciones juradas, ¿cierto? Si es preciso, o también unas declaraciones sustentadas. ¿Esto con qué propósito? Pues con la finalidad de determinar una fehaciencia de toda la información. Es decir, él verifica que realmente, pues lo que esté plasmado en unos estados financieros o dependiendo del área que se esté auditando, sobre todo en esta parte tributaria que puede ser declaraciones de renta, puede ser una declaración de IVA, revisar todo un IVA de determinado año.
Entonces, es fundamental reconocer los documentos que soportan esto, las facturas, las mismas declaraciones, quién lo hizo. De eso trata esta fehaciencia. ¿De acuerdo, mi doctoras? De acuerdo. Muy importante su retroalimentación. Bueno, ahora viene una pregunta como interesante, ¿no? El procedimiento de la auditoría tributaria. ¿Cuál es ese procedimiento? O sea, ¿qué se tiene que llevar a cabo? ¿Cómo se lleva ese procedimiento de la auditoría tributaria, doctoras? Bueno, básicamente, doctor, hay un planeamiento de la auditoría, ¿sí? Hay un planeamiento que comprende en trazar los objetivos y las metas, tanto políticas, los procedimientos, ¿sí? Que se van a ejecutar para que sea de una manera muy eficaz. En la parte segunda que tenemos, que es la ejecución, es darle la confianza para que la persona que vaya a tomar las decisiones y que uno vea que pueda proteger su empresa, eso es vital. Hacer una redacción del informe con sus determinadas pautas, como el título del informe y el responsable del auditor, entre muchas cosas más. Perfecto, qué bien. O sea, básicamente hay una planeación, hay una ejecución y por último está la redacción de ese informe, que ya es como el trabajo final. Así Qué es. bien, qué bien, qué bien estos temas de la auditoría tributaria. Bueno, vamos a hablar de algo muy interesante, las normas internacionales de auditoría. O sea, ¿qué podemos decir de esas normas internacionales de auditoría? Pues, en otras palabras, son un conjunto de ¿qué? De reglas que tratan de armonizar o unificar las tareas que realizan los auditores. Es decir, tratan de hacer más homogéneas estas tareas a nivel mundial, con el objetivo de facilitar su lectura ante la globalización que vive el planeta y los intereses globales. Sin embargo, conviene señalar que estas normas no son una imposición, sino que cada país es soberano para decidir si la adopta o no. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. De acuerdo. Bueno, entonces, por favor, ¿qué más podemos decir de esas normas? Doctoras, coméntenme, por favor. Ok, podemos hablar sobre la norma internacional NAI, que como su sigla se define como las normas de aseguramiento de la información, que fueron adoptadas en Colombia por medio de la Ley 1314 del 2009 y son aplicadas a la realización de la auditoría sobre estados financieros y se componen de principios, procedimientos y guía de aplicación que permiten al auditor realizar de mejor manera su trabajo, teniendo en cuenta que cada entidad tiene una realidad particular y que marcará una gran parte en la forma en que se desarrolle la auditoría. Eso nos quiere decir la norma internacional NAI. Bueno, por otra parte, podemos comentar que también tenemos las normas NAGAS. En estas normas podemos aplicar que son los principios fundamentales o normas básicas que un contador público debe seguir al momento de realizar una revisión de la información, como son normas generales o personales de ejecución del trabajo y de preparación del informe. Entonces, es de vital importancia. Perfecto, o sea que las normas aplicables a modo general son las NAGAS, las NIAS y las NAI. Entonces, de las NIAS, pues, ¿qué podemos hablar? ¿Quién nos puede hablar un poco de las NAGAS? Podemos seguir, como le dije anteriormente, es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente te revisan, digamos, el contador que tenga su mente como clara al momento de revisar una información. Entonces,
por lo general, que sean normas generales y o personales de ejecución de trabajo y de preparación de informe. Perfecto, qué bien. Bueno, vamos a aprender un poco más sobre estas normas aplicables. ¿Qué podemos decir de las NAI? ¿Cierto? Ok, bueno, las normas aplicadas NAI son las normas de aseguramiento de información. Fueron adoptadas aquí en Colombia por medio de la Ley 1314 del 2009 y son aplicadas a la realización de auditorías sobre estados financieros y se componen por principios, procedimientos y guía de aplicación que le permiten al auditor realizar de mejor manera su trabajo y teniendo en cuenta que cada entidad tiene una realización particular y que marcará una gran parte en la forma en que se desarrolla la auditoría. Perfecto, qué bien. O sea, estas normas realmente nos ayudan. Bueno, vamos a hablar de otras normas, que son las NIAS, ¿cierto? Básicamente las NIAS como tal, pues hay unos principios generales y unas responsabilidades. Nosotros como auditores podemos coger esta norma, ¿cierto? Y comenzarla a aplicar y en el momento de hacer las auditorías, ¿cierto? Entonces las NIAS básicamente tienen, digamos, como tal unos artículos que son los que permiten aplicarlos para nosotros ponerlo en práctica en nuestras auditorías que ejecutemos. Un ejemplo, la NIA 200 habla específicamente de los objetivos y principios básicos que rigen la auditoría de estados financieros. Entonces, aquí nosotros como auditores lo que hacemos es basarnos, ¿cierto?, en estos principios, en qué dice allí para nosotros realmente poder hacer una auditoría eficaz en estos estados financieros. Asimismo sigue la 210, la 220, ¿cierto? Los 230, 240 y cada artículo nos puede o enunciado nos va a dar una claridad de cómo nosotros podemos coger y ejecutar de la mejor forma estas auditorías. Un ejemplo, la NIA 265 es la comunicación de las deficiencias en el control interno a los responsables del gobierno y a la dirección de la entidad, ¿cierto? Ahí nos habla del direccionamiento estratégico en la empresa, quiénes son los responsables, los gerentes, la administración, determinada área, los mismos contadores. También habla de la planeación, ¿cierto? Entonces, básicamente, cómo se planea una auditoría de estados financieros. Eso lo podríamos ver en las NIAs 300. En la NIA 315 podemos identificar y valoración del riesgo de incorrección material y modificaciones de concordancia y consecuentes. NIA 320, importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la auditoría. La NIA 330, respuestas del auditor a los riesgos valorados. Así continúan las NIAs. Podemos también, ellas también nos muestran un procedimiento donde nosotros podamos hacer una evaluación del riesgo y respuestas a los riesgos evaluados en el control interno, ¿cierto? Como consideraciones de auditoría, la 402 habla específicamente de eso, relacionadas con una entidad que utiliza una organización de servicio. O la 450 que habla de la evaluación de incorrecciones identificadas durante la auditoría. También las NIAs nos habla de la evidencia de auditoría, ¿cierto? Entonces, el numeral NIA 500, evidencia de la auditoría. La NIA 501, consideraciones específicas de evidencia de auditoría para los elementos seleccionados, ¿cierto? Confirmaciones externas, compromisos iniciales de auditoría, saldos iniciales, procedimiento analítico. Vemos cómo todas estas normas en últimas nos cogen y nos ayudan a nosotros, ¿cierto? Los auditores para poder ejecutar cada vez más esta auditoría. El uso del trabajo de otros. La NIA 600 habla básicamente de eso. La 610 de las consideraciones del trabajo de auditoría interna. El uso del trabajo de un experto. Son elementos que siempre nosotros podemos tener ahí. También están las conclusiones y dictámenes de auditoría. Entonces vemos cómo todas estas normas realmente cobijan todo lo que nosotros tenemos que hacer y al final concluir y dar un dictamen sobre la auditoría. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a las NIAs, está la NIA 700, la 701,
705-706-720. Incluso la 720 de que habla de las responsabilidades del auditor, ¿cierto? Relacionadas con otra información en documentos que contienen estados financieros. Hay unas áreas especializadas también en las NIAs, o sea, guarda estos procedimientos en los numerales NIA 800, un ejemplo, el dictamen del auditor sobre compromisos de auditoría con propósito especial, consideraciones especiales en la auditoría de los estados financieros individuales y elementos específicos, cuántas o partidas de un estado financiero, encargos para informar sobre estados financieros resumidos, objetivo de las normas internacionales de auditoría NIA. ¿Cuáles son los objetivos? Pues sencillamente, en un mundo cada vez más globalizado, la tarea de los auditores puede homologarse de esta forma. Una auditoría realizada en el país A debería tener el mismo resultado o muy parecido que en el B. Debemos recordar además que estas normas están en constante revisión. Además existen otras reglas sobre control de calidad y servicios relacionados. Como conclusión, pues primero no queda más que agradecer a la licenciada contadora, la doctora Marisa, y a todas las acompañantes aquí, ¿cierto? A todas mis colegas, muchas gracias. Y concluimos de que la auditoría tributaria es un proceso clave para garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y detectar posibles irregularidades. Los conceptos y procedimientos presentados son fundamentales para llevar a cabo una auditoría efectiva. Es importante contar con profesionales especializados y utilizar herramientas adecuadas para enfrentar los desafíos en este campo. La auditoría tributaria contribuye a la transparencia y confianza en el ámbito fiscal. Muchas gracias, profe.